Bienvenidos a esta nueva emisión de esto que se llama El Mundo al Revés, noticias internacionales en el canal de la Universidad Nacional de Misiones. Y como en cada entrega, hablamos de lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos, para formarnos, para informarnos, para tener una mirada de este mundo en cambio, están diciendo distintos analistas, en cambio a un modelo multipolar, a un modelo de más de 100 países, donde se están integrando a otro tipo de economía, no ya manejada como hace unos 200 años por el eje anglosajón, como hemos dicho en muchas oportunidades. Y hablando de ese mundo en cambio, ese mundo en convulsión, hoy vamos a trabajar una serie de procesos que se están dando en la zona del Cáucaso, más precisamente entre Armenia y Azerbaiyán, que es un lugar estratégico, vamos a ver también, porque es un lugar de tránsito y de comercio entre Asia y Europa, y también es un lugar de futuro tránsito de mercancías, como también de fuentes de energía como el hidrocarburo. En esta región del Cáucaso, particularmente la región fronteriza de Nagorno-Karabaj, que queda entre Armenia y Azerbaiyán, se está en un proceso de disputa territorial y más recientemente un ataque de Azerbaiyán hacia lo que hasta hace poco era la República Independiente de Artsaj, donde Armenia tenía presencia, y hoy por hoy la población nativa armenia que estaba en Artsaj, en la región de Nagorno-Karabaj, está viéndose forzada a abandonar ese lugar para dirigirse nuevamente a Armenia ante la posibilidad incluso de una limpieza étnica por parte de Azerbaiyán. También, hay que decirlo, con un gobierno armenio muy dependiente de la política globalista, y donde de fondo está esto que decíamos, el tránsito de mercancías desde Asia a Europa, mediante este estrecho de Nagorno-Karabaj, y también la disputa que se está dando por el control de este estrecho, en disputa, decíamos, del eje anglosajón contra el eje multipolar y contra la presencia de Rusia particularmente en esta zona. Y ya para hablar sobre este particular estamos en contacto con Erika Jiménez desde La Plata. Ella es docente, analista internacional de PIA Global, Periodismo Internacional Alternativo. Queremos chequear si nos escuchás bien, Erika, mandarte un fuerte abrazo de aquí. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Escucho bien. Perfecto, Erika. Bueno, agradecerte siempre la predisposición, el tiempo para el análisis, aquí desde El Mundo al Revés. Hacíamos una introducción, comentamos un poco este proceso en Nagorno-Karabaj. ¿Qué podrías decirnos, digamos, para aquel que por ahí no ha escuchado, no conoce, qué se está disputando hoy en esta suerte de conflicto limítrofe entre Armenia y Azerbaiyán? Bueno, primero decir que no es solamente un conflicto limítrofe que tiene que ver con esta cosa que decía Jorge antes, ¿no? Ujú. Del lugar estratégico que ocupa. La región siempre de Asia Pacífico y en general Asia Central ha sido muy compleja. Recordemos que hasta hace 2 años más o menos las tropas de Estados Unidos se fueron de Afganistán. A Ujú. partir de ahí se han, no sé si realizado o tal vez fogoneado diferentes conflictos desde afuera, y justamente esto no es casualidad de que Rusia, que estaba en la región de Nagorno-Karabaj para Azerbaiyán y República de Artsaj para los armenios, estaba como mediador cuando surge lo del conflicto en Ucrania, la operación militar especial de Rusia. Eso toma otro color, porque en 2020 hubo una guerra, en los 90, fines de los 90 también hubo otra. Es un territorio que siempre estuvo en conflicto, que bajo la URSS en su momento eh, estuvo dentro de la URSS, después de la URSS estuvo afuera, esto que decía Jorge antes, muy importante, que la República de Artsaj, si bien se suponía que era parte del territorio de Azerbaiyán, tiene una población armenia mucho más grande que azerbaiyana, entonces es el dato importante, ¿no? La comunidad que estaba en ese territorio quería ser de Armenia. Esto con el tema de la guerra se fogonea otro conflicto, un conflicto que dura 2 días, desde Azerbaiyán venían, ¿no? Fogoneando esto de hay terrorismo en la República de Artsaj, en Nagorno-Karabaj, ¿no? Como se le diga. Entonces tenemos que interceder. Azerbaiyán tiene mucho apoyo de Turquía también.
Y en esa zona de conflicto, por ejemplo, se podría hacer tranquilamente un corredor de tierra, puede ser por trenes, puede ser por, no sé, por vía terrestre en cuanto a camiones, como para que se imaginen, porque ahí pasaría todo el comercio por fuera del corredor de Rusia e Irán. Entonces, hay ciertos actores a los que les interesa salir un poco de no sé, de la identidad rusa, tal vez del liderazgo ruso, del liderazgo iraní, bien como decía Jorge antes, ¿no? De esto, de tener en cuenta que hay ciertos países que sostienen que el mundo va a ser multipolar, entonces esos países están en contra del eje anglosajón, como bien decía Jorge antes, y entender también que estos intereses no siempre es blanco y negro, que es más Sí. complejo, pero en este caso sería, como para decirlo claramente, Rusia entrando en un territorio neutral, tratando de que los dos países, tanto Armenia como Azerbaiyán, no entren en conflicto. Armenia, en este contexto, con Pashinyan, con Nikol Pashinyan, que es el primer ministro, teniendo una postura muy norteamericana. Del otro lado, teniendo el apoyo de Rusia a Azerbaiyán, ¿no? Apoyo militar incluso. Entonces, tenemos como varias posturas en las que les conviene el conflicto, excepto a Rusia. Y Rusia es quien sale perdiendo en este contexto, pero sobre todo quien sale perdiendo es la comunidad armenia, que sigue siendo perseguida, incluso casi 150 años después, por la misma comunidad turca, por la misma comunidad azerbaiyana, y es como si todo el tiempo tuvieran que huir de su tierra. Eso me parece lo más triste de este contexto, ¿no? De que la comunidad armenia sigue sufriendo por estar en un lugar estratégico para el mundo, pero también por los intereses desde afuera en su propia región y cómo son utilizados también en ciertos contextos históricos, porque no es la primera vez que sucede que tiene que iniciarse el éxodo armenio. Exactamente, habría una suerte como de repetición de alguna manera de esa tragedia que fue el genocidio armenio en aquella oportunidad protagonizada por el Imperio Turco, ¿no? Contra población armenia, ¿no es cierto? Un poco para sintetizar la nota, se ha trabajado un poco en los medios, a mí me parecía interesante esto que decías también, no verlo como un conflicto limítrofe, territorial, sino ver lo que se está jugando por detrás. Y para poner un marco más amplio todavía hoy ya no se habla quizás tanto ya de lo que sigue siendo este conflicto en Ucrania, pero que se está jugando lo mismo, ¿no es cierto? Se están jugando corredores comerciales, se están jugando finalmente estos dos proyectos, de alguna manera, digamos, mundiales, que se están disputando, ¿no es cierto? Y hoy quizás este escenario de Armenia-Azerbaiyán es un nuevo escenario, si se quiere, ¿no? Sí, vamos a ver de cara a lo que viene, pequeños escenarios de Ujú. conflicto mundial. Podemos ver tanto Ucrania, que Ucrania ya no es, nunca fue el único conflicto, pero Sí. ya no lo es en términos anglosajones, si queremos, atlantistas. Después vamos a tener Asia Central, también no solamente con Armenia, Azerbaiyán, sino también con Afganistán, con Kirguistán, con todo lo que está sucediendo hacia adentro de esos países. En Asia también vamos a tener en el Pacífico el estrecho de Taiwán, el mar meridional de China Ujú. y otros conflictos, ¿no? Entonces, pequeños conflictos en cierta parte que justamente siempre tienen, o casi siempre, a los mismos actores. Y está bueno para ver qué intereses defienden esos actores en cada uno de los territorios y a quién le convienen esos conflictos también. Y sobre todo, quién sale perdiendo, que en general son las poblaciones, en este caso la Armenia, pero también en términos de liderazgo político, geopolítico, Rusia, porque no pudo parar el conflicto, ¿no? Porque estuvo fogoneado por otros actores que en este momento no tienen una guerra como para, no sé, que puedan tener toda la cabeza ahí, digamos, como son Turquía y Estados Unidos. Bien. Bueno, agradecerte desde aquí del equipo del Mundo al Revés, Erika, del equipo de producción, desde el canal universitario, llamar a leer también las notas que están publicadas en el portal PIA, que son de tu autoría, que también hay otros autores sobre esto que estamos trabajando, y seguir el contacto siempre colaborando con la agencia PIA y con aquello que tiene que ver con esta agenda internacional, pero también desde otra mirada, de una mirada crítica y un poco de alguna manera que vaya un poquito más allá de muchas coberturas. Así que agradecerte aquí desde el noreste de la Patria Grande, Erika. Gracias a ustedes, saludos ahí a Misiones.
Bien, y de esta manera concluimos una nueva entrega del Mundo al Revés aquí en UNAM Transmedia.